Ya, ¿esperamos a sus compañeros o seguimos, chicos? A ver. Ya vamos a terminar, yo creo que esta más y terminamos. Mm. Las enterobacterias son las más importantes porque eso sí que no lo entiendo. Sí, 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 ahí sí vamos a demorar un poquito. Tienen que saber, es que sí o sí tienen que manejar, si hablamos de Staphylococcus, Streptococcus y Enterococcus, tienen que dominar sí o sí Recording in la, progress. la parte del fundamento, porque si ustedes no saben el fundamento, no van a saber por qué vira, por qué cambia de color, por qué se vuelve negro, por qué se vuelve turbio, entonces no, porque la doctora no creo que solamente les pregunte cuándo es positivo y cuándo es negativo, porque les va a preguntar sí o sí el fundamento de cualquiera. Por ejemplo, de la catalasa, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué enzima actúa? La enzima catalasa, ¿no? ¿Qué es lo que hace la catalasa? Y así. ¿Qué reactivo ocupan? Es complejo, porque lo que es entre bacterias es un poquito más complejo a comparación de los Streptococcus y Staphylococcus, porque no es tan complicado, porque si hablamos de la bacitracina, octoquina y qué más hicieron, la novobiosina, simplemente, o sea, el fundamento no es largo, solamente es que ustedes tienen que observar el halo de inhibición. ¿Qué significa el halo de inhibición? Que la bacteria es sensible, ¿ya? A ese disco, ya sea la autoquina, ya sea la bacitracina, ya sea la novobiosina. Si no observan halo de inhibición, es resistente, pero si ustedes ven un halo de inhibición, es sensible. Ya, entonces creo que ya. Voy a seguir compartiendo. Em, ¿Dónde nos quedamos? A ver, compartir, compartir. Pantalla. Ya, ya, a ver. Ya, ya. Entonces, ¿cómo yo puedo, a comparación de los estáfilos, en los estrepto más que todo es con los discos, ¿ya? ¿Cómo yo hago para poder identificar un Streptococcus piógene? Hago la prueba de la bacitracina, donde yo voy a observar un halo de inhibición. Y si quiero, y si quiero identificar un Streptococcus agalactiae, hago la prueba de CAM, donde yo voy a observar un sinergismo en punta de flecha, una hemólisis en punta de flecha. ¿Qué cepa utilizo ahí? ¿Qué cepa siembra en forma vertical? Acuérdense, es el Staphylococcus aureus. El Streptococcus agalactiae, ustedes lo van a sembrar de forma vertical y los dos hacen una fusión, por así decirlo, y es ahí donde se forma ese sinergismo en punta de flecha. ¿Ya? ¿Y cómo hago para identificar el Streptococcus pneumoniae? Hago la prueba de la octoquina, donde me tienen que dar sensible, por lo tanto yo tengo que observar un halo de inhibición. Y para Enterococcus, tenemos la prueba de la bilis masculina, ya les decía, ¿no? ¿Ve? Que si es enterococo, el medio se vuelve negro o café. Hay un ennegrecimiento del medio. En cambio, si no hay un ennegrecimiento del medio, no es enterococo. Puede ser cualquier otra bacteria. Y la prueba de tolerancia al cloruro de sodio, donde ustedes van a observar la turbidez. Si ustedes ven que el medio haya cambiado y esté más turbio, entonces dicen que es enterococo. Pero esa prueba no la hicimos, así que no creo que les pregunte la doctora. ¿Se Una consulta, entendió? una consultita, las Ya, pruebas estas de bacitracina y de, o sea, del antibiótico, ¿en qué agar se siembra? agar sangre, siempre, acuérdense, todas las pruebas donde nosotros utilizamos antibiótico, utilizamos agar sangre, siempre, siempre, siempre. Ahora, en antibiograma no, ¿ven? En antibiograma ustedes utilizan el Muller Hinton, acuérdense, eso es muy diferente. Si hablamos de la identificación, ya sea de la novobiosina, bacitacina, octoquina, el CAM, en ese caso utilizamos agar sangre. Por eso está ahí rojito, ¿no? ¿Ven? Todo lo que es rojito es agar sangre. Ay, creo que hay personas en la sala. A ver, espérame un ratito. Mm, mi mamá. ¡Ah! Mi mamá. Chicos, esperen un ratito.
Ya, ya chicos, sigamos. Ya. ¿Tienen otra pregunta para que pasemos a enterobacteria? ¿No? ¿Sí? No, sigamos. No, ya. Ya. Entonces vemos lo que es cultivo, identificación de, no, pseudomonas, vamos. Ay, nos faltan tres todavía. De la pseudomona, ya. Esa práctica, creo que no le salió a todos, no. No, creo que no le pedí sus resultados, sí. Porque después de las demás sí les pedía. Ya. En la pseudomonas, ustedes tienen que saber que estas bacterias son no fermentadoras. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes siembren en el agar manitol, en el medio manitol, manitol dice que es McConkey, ustedes no van a ver a comparación de una coli, cómo es que se ve si ustedes siembran en el McConkey. Si siembran una coli, se ve colonias color rosadas, ¿no ven? En cambio, ¿por qué? Porque esa bacteria fermenta lo que es el medio McConkey. En cambio, se habla de una bacteria no fermentadora porque estas pseudomonas son bacterias no fermentadoras. No van a observar colonias así rosadas a comparación con una coli. Ya. Esta pseudomona se caracteriza porque posee resistencia, a diferencia de otras cepas, de otras bacterias. Entonces, estas pseudomonas puede estar en el medio ambiente, puede estar en el agua, más que todo en hospitales. Si ustedes han tenido algún familiar, algún amigo que ha estado en un hospital, entonces por eso es que a veces cuando el paciente llega al hospital por una infección urinaria, por ejemplo, por E. coli o por una septicemia, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el mismo hospital hay bacterias. O sea, el paciente llega con una enfermedad y se va con otra enfermedad más. Por eso es que están en los floreros, en los ventiladores mecánicos que utilizan para los pacientes que están in situ, también están ahí estas pseudomonas. Por eso es que últimamente no se, pues, si un paciente contrae esta enfermedad, porque estas pseudomonas pueden producir meningitis, o sea, tantas enfermedades que produce, por eso ahí les puse neumonía, infecciones del sistema respiratorio, otitis, queratitis, o sea, son muchas enfermedades. Es muy complicado poder combatirla, o sea, no todos los medicamentos te hacen efecto para esa bacteria, ¿ya? Por eso es que se dice que es resistente. En la tinción Gram y el cultivo, ¿cómo lo vamos a observar? Ya, estas son bacterias, son bacilos Gram negativos, así como la E. coli. Algo característico en estas bacterias, y yo creo que la otra les va a preguntar, es que estos tienen un olor a frutas. No sé si ustedes lo han olido en el laboratorio o han sentido ese olorcito, pero huele a frutas, así como si fuera tipo manzana, pera, así. Pero otras personas sienten un olor a, como que a maíz, así, ¿ya? Pero más que todo son olores a fruta. Cuando ustedes hacen el sembrado en agar maconque y en agar sangre, en el agar sangre se observan colonias grandes de aspecto esmerilado. ¿Qué quiere decir? Como si fuera vidrio así brilloso, así. No, no sé si lo vieron ustedes, porque no les pedí sus resultados. Y son beta hemolíticas, ya. Si ustedes siembran en el agar McConkey, producen pigmento. La piosina, la pioverdina, la piocianina, ustedes saben, ¿no? En la guía lo menciona. Al menos apréndense cada uno. La piocianina, ¿qué colores? Verde, azul, marrón, así. Tienen que saber porque la autora les va a decir qué pigmento tiene la pseudomona, les va a preguntar. ¿Qué más? Ahora, la práctica. Espérenme un ratito. Ay. Chicos, me esperan unos 3 minutos de que mi mamá llegó, así que tengo que abrirle la puerta. Espérenme un ratito ya.
Ya, chicos, vamos a continuar. A ver dónde me quedé. Ya, vamos a ver procedimiento. En esta práctica igual hacemos cultivo y tinción gran. Acuérdense que en esta práctica habían varios medios, ¿no? A comparación de otras que solamente hay agar sangre, maconque, manitol. En este caso teníamos el King A, el King B, el cetrimide, maconque, sangre y chocolate. Ya. El King A ustedes lo sembraron, solamente nos dieron la cepa de la Pseudomonas aeruginosa. La florense no nos dieron porque nos dijeron que es complicada de cultivarla. Ya. Entonces, ustedes hacen el cultivo, hacen el sembrado y hacen la tinción gran. ¿Cómo se ven? Bacilos gran negativos. Después hacen la identificación. Ustedes tienen que manejar sí o sí fundamento de la oxidasa, porque eso sí o sí les va a preguntar la doctora, ¿ya? Entonces, para hacer la prueba de la oxidasa, ustedes necesitan un portaobjeto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tienen un portaobjeto, colocan el disco de la oxidasa y agregan una gota de agua destilada. Después de eso, con un asa, agarran unas 2 a 3 colonias de la Pseudomonas aeruginosa y tienen que mezclar. Al cabo de segundos, ustedes van a observar un color morado, un color tipo rosado morado, entonces, o púrpura, mejor dicho. Si ustedes observan ese color, entonces es positivo. Por lo tanto, estamos frente a una pseudomona. Si ustedes hacen esa prueba con una enterobacteria, por ejemplo, con la coli, les va a salir negativo, porque la coli sí fermenta, ¿no ve? O sea, es una bacteria fermentable, en cambio esta es una bacteria no fermentadora, ¿ya? Entonces, para la pseudomonas sí o sí les tiene que salir positivo. Como teníamos pseudomonas a toditos ustedes les tendría que haber salido positivo. ¿Qué más? Después hicimos lo que son las pruebas de la OF. ¿Ya? Esta prueba, no sé, no les he preguntado cómo les salió a ustedes. Creo que, porque al revisar sus guías, creo que a nadie le salió. O a alguno le Todas salió. salieron verdes, todas salieron verdes, ninguna amarilla, como tendría que haber salido con Ni una, amarilla. ni una. Hay alguna, creo que de un grupo de 2 grupos, sí vi, pero hasta como que la mitad nomás, o sea, se veía de color amarillo, después todo verde, porque tendría que haberles dado, o sea, tendría que haber oxidado, o sea, de color amarillo, sí o sí, el medio, al menos más de la mitad. ¿No les dio a ningún grupo? ¿No? No, sí. Ya. No sé si les pregunto, si la doctora, porque lo que es pseudomonas, no siempre le sale a todos, por lo que escuché. ¿Ya? Entonces, ustedes, ¿qué es lo que hicieron los tubitos? ¿Se acuerdan que hicieron con la vela? ¿Se acuerdan o no? Y para ponerlo en medio anaeróbico. Ajá. Sí, sí, exacto. ¿Ya? Después de eso, antes, tal vez les pregunte la doctora, aquí está lo que es el TCI. En el TCI, acuérdense de las enterobacterias. Cuando ustedes sembraban una E. coli en el tubito de TCI, viraba de color, ¿no ve? Porque normalmente es medio rojo y viraba color amarillo. ¿Por qué? Porque nos decía que esa bacteria fermentaba la lactosa y la glucosa. En este caso, igual se usa, no sé si les dimos en clase, pero tenemos el TCI. Ustedes, al momento de poder sembrar lo que es la pseudomona, entonces no les tendría que haber virado nada, o sea que el medio permanece de color rojo, ¿ya? Pero si hablamos de una E. coli, sí vira color amarillo, fermenta lactosa o glucosa. En este caso, como su nombre lo dice, bacteria no fermentadora, por eso es que le dicen no fermentadora, porque en el TCI no fermenta ni lactosa ni glucosa. Así. Pasemos a, ¿qué hora es, chicos? Ah, ya, ya. Las enterobacterias, que es el penúltimo. Ya. En las enterobacterias, ustedes, ¿qué es lo primero que hacen? Tienen que cultivar en medio Maconcay, ¿no es cierto? Entonces, el medio Maconcay, sí o sí, yo necesito que ustedes se sepan el fundamento. Es un medio selectivo y diferencial, como ya les había mencionado. ¿Por qué es selectivo? Porque es para bacillus, porque es para enterobacteria. En este medio a mí no me va a crecer ni coco, ni un estáfilo, ni un estrepto, por eso que es selectivo, o sea que es para cierto tipo de bacterias. ¿Y por qué digo que es diferencial? Porque voy a observar bacterias que fermentan y bacterias que no me van a fermentar la lactosa.
Si hablo de una coli, de una Klebsiella, sí me va a fermentar, ¿no ve? Por lo tanto, yo voy a observar colonias rosadas. En cambio, si hablo de una pseudomonas, esas son bacterias no fermentables. Entonces, esa bacteria se va, o sea, si bien va a crecer, pero sus colonias van a ser transparentes, medio tipo amarillenta. ¿Qué más? Ya aquí les puse teoría para que ustedes lean. Ya. Tenemos, ¿cuánto? 3, 4, 5. Ya. Es lo mismo que les pasé hace, creo que semana. Tenemos primero el TCI. Ya. Fundamento, yo necesito que se aprendan sí o sí de los 5 fundamentos, aunque lo más resumido, lo que ustedes entiendan. Porque no les va a preguntar la doctora solo, ¿cuándo es positivo, cuándo es negativo? Sí o sí tienen que manejar fundamento. En el TCI observamos tres cosas. ¿Qué es lo que vemos? Si me fermenta lactosa glucosa. ¿Qué más? Si hay producción de gas y si hay producción de sulfuro de hidrógeno. Aquí hay cuatro tubitos. En el primer tubo, porque si a ustedes les dan el TCI, es de color rojo, rojo rosado. Entonces, en el primer tubo, lactosa arriba o abajo. A ver, acuérdense. ¿Dónde es lactosa? Superior o inferior. Arriba. Arriba, ¿no ves? Arriba es lactosa y abajo es glucosa. Entonces, en este caso, me fermentó glucosa y me fermentó lactosa. Pero no solamente me fermentó, también hay producción de gas, ¿ya? En el segundo tubo no me fermentó lactosa, porque arriba, en la parte superior, yo observo un color tipo rojo rosado. Por lo tanto, no me fermentó porque el medio sigue el mismo color. En cambio, en la parte superior, yo observo un cambio de color, que es amarillo. Entonces digo que sí me fermentó glucosa, pero no me fermentó lactosa que está en la parte superior. En el tercer tubo, yo observo un ennegrecimiento del medio, un precipitado negro. Por lo tanto, digo que hay presencia de sulfuro de hidrógeno. Y en el cuarto tubo, el color permanece, es como el cuarto tubo, así les dan, así nos dan en ventanilla. ¿Ya? Entonces, la pseudomonas aeruginosa, ¿cómo sería? ¿Como el cuarto tubo o como el primer tubo? La pseudomonas. Porque les expliqué hace un ratito, ¿no ve? El TCI. Porque decimos que la pseudomonas es no fermentadora, ¿no ve? Quedaría rojo Por nomás. lo tanto, exacto, muy bien. Entonces, como la pseudomonas no me fermenta la lactosa, entonces el medio no cambia, el medio sigue el mismo. En cambio, las enterobacterias, si hablamos de la coli, Klebsiella proteus, o sea, sí fermentan la lactosa. Hay una que otra que no, pero si hacemos la comparación con la coli, esta sería una coli, que me fermenta glucosa y lactosa y me produce gas. Y esta sería una pseudomonas, ¿no ve? Que no me fermenta. Ya. ¿Qué más? Vemos el citrato. El citrato es más sencillo. Hay ciertas bacterias, como el medio lo dice citrato, entonces hay ciertas bacterias que solamente en presencia del citrato, estas pueden crecer y multiplicarse, ¿ya? Pero no todas las bacterias. Por ejemplo, si hablamos de una coli, la coli, a los que les tocó la cepa, no viraba el medio azul, ¿no ve? Permanecía de color verde. A los que les tocó Klebsiella, ustedes vieron el cambio de color verde a azul. Entonces, la Klebsiella es una de las bacterias que utiliza el citrato para poder multiplicarse, crecer, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, ese es el fundamento, en breves palabras, como para que ustedes entiendan, pero en la guía está más detallada. Entonces, positivo, yo digo cuando veo un cambio de color, es decir, de color verde a azul. En cambio, negativo, cuando el color permanece de color verde. Ahora nos ¿Cuáles vamos son las a la bacterias, perdón, cuáles son las bacterias positivas para citrato entonces? la Klebsiella. Por ejemplo, si hablamos de una bacteria, por si la doctora les dice, ¿qué bacteria les dio positivo a el citrato? Ustedes le dicen la Klebsiella, doctora. La Klebsiella, la salmonela igual, tiene que dar citrato positivo, anótense la salmonela, la Klebsiella. En cambio,
Las bacterias que dan negativo, o sea, que permanece el color verde, una de ellas es la E. coli y el Proteus. E. coli y Proteus es citrato negativo. Citrato positivo es Klebsiella y Salmonella. Ya. Entonces E. nos coli pasamos y a la cuál más. lisina. E. coli y el Proteus es citrato negativo, es decir, que permanece de color verde. Ya, sí, gracias. Ya, muy bien. Entonces, vamos a ver la lisina. En la lisina, al igual que en el TSI, en la lisina observamos tres características importantes. Primero es la descarboxilación, segundo es la desaminación y tercero es la presencia de sulfuro de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan el fundamento que yo les decía? Uno así bien sencillito les dije en clase. ¿Se acuerdan? Que viraba de color, que luego después cambiaba al cabo de hora. Les dije, ¿no ves? Primero era color violeta, la lisina, estamos hablando de la lisina, ¿no ves? Sí, sí, De ajá. violeta cambiaba a no sé qué color, pero a la hora volvía otra vez a violeta. Exacto, cuando era positiva, ajá. La lisina primero se acidifica, es decir, se vuelve color medio más amarillo, por así decirlo, al cabo de 4, 6 hasta 7 horas. Depende del tipo de bacteria. Entonces, después de eso, nosotros no lo podemos ver porque no vamos a estar cada rato fijándonos en la estufa, ¿no ves? Entonces, primero se acidifica el medio al cabo de unas horas y después de eso el medio vuelve a su color natural, es decir, a color violeta si es positivo, ¿no? Porque si es positivo, en este caso es diferente. Si se dan cuenta, el citrato, si es positivo, cambia de color, ¿no? En este caso, la lisina no cambia de color, si es positivo. Si es positivo, permanece de color violeta o morado, y si es negativo, cambia a color amarillo. No se confundan, es muy diferente. Yo antes me confundía con esas dos. Ya. Entonces, en el primer tubito, ¿qué es lo que vemos? Ahí yo les puse una flecha. El primer tubo es positivo. ¿Por qué? Porque el medio sigue de color morado. El medio no cambió. El segundo tubo. El segundo tubo es negativo. Si ustedes ven que el color amarillo está en la mitad o más de la mitad, entonces de este ya es negativo. ¿Ya? Aunque se esté formando un poquito amarillo, con el pasar de las horas, todo el tubo se hace amarillo. Entonces, si el medio cambia a color amarillo, es negativo. Entonces, el primero, yo puedo decir que hubo una descarboxilación al primer tubito que se ve morado. ¿No ve? Descarboxilación positiva. El segundo, descarboxilación negativa. ¿Por qué? Porque viró amarillo. El tercero, yo observo una desaminación positiva. Acuérdense que yo les dije que solamente el Proteus, la familia de Proteus, produce una desaminación positiva. El pico color rojo. Si se dan cuenta ahí, hay un pico de color rojo. Rojo, es un rojo más intenso, sí. Entonces, en el tercer tubo yo digo que hay una desaminación positiva. ¿No ven? ¿Qué más? En el cuarto tubo hay presencia de sulfuro de hidrógeno. ¿Por qué? Porque me precipitó el medio. Hay un precipitado negro y aparte de eso, ¿qué es lo que observo? Una desaminación positiva. El prótico es característico de esto. A los que les tocó la cepa del prótico, ustedes van a ver, vieron así, ¿no ven? ¿A quienes les tocó próteos? Hasta el zinc se veía de color negro por un precipitado. ¿Se acuerdan lo que le salió Proteus? Se veía así, ¿no ves? Así como el cuarto tubo. ¿No se acuerdan? Chicos, ya. Entonces, sigamos con la urea. En la urea, si es positivo, vira de color a color rosado. Un rosado un poquito más intenso. ¿Se acuerdan que a quienes les tocó? Creo que la Klebsiella les dio rosado. ¿Se acuerdan el grupo? Sí, cambios. Sí, ¿no ven? Porque a los que les tocó coli era negativo. O sea que el color permanecía. Ya. Entonces, ¿qué microorganismo es positivo?
¿Qué bacteria es positivo para urea? Klebsiella y Proteus. Las dos. Anótense. Microorganismos positivos, Klebsiella y Proteus. Microorganismos negativos que no cambia el color, la E. coli. ¿En qué se basa el fundamento? De la urea es más sencillo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las bacterias, si hablamos de los microorganismos positivos, que es la Klebsiella y Proteus, tienen una enzima, ¿ya? Una enzima llamada ureasa. Entonces, ¿qué es lo que hace esa enzima? Esa enzima degrada la urea en dos moléculas de amoníaco. Ese es el fundamento, si la doctora les pregunta. Ahora nos vamos al zinc. El zinc, como su nombre lo dice, SiM, S de sulfuro de hidrógeno, I de indol, M de motilidad. Entonces yo tengo que observar las tres características. Empecemos por el indol. Ya. Entonces, ¿cómo ustedes saben que es indol positivo o indol negativo? O sea, si ustedes dejan incubar su medio, o sea, el tubito, al día siguiente no van a observar si es positivo o negativo. Ustedes tienen que agregarle un reactivo de Kovacs, o otros lo llaman como Ehrlich. Una vez que ustedes agreguen como unas 3 a 5 gotas, al cabo de segundos ustedes ven un anillo de color rojo rosado. Entonces dicen que es indol positivo. Si no observan el color como un anillo rosado o rojo, entonces es indol negativo. Indol positivo es la E. coli, ¿ya? A los que les tocó la cepa de E. coli, creo que incluso se olvidaron ponerle la gotita, no sé qué, pero ya después le pusieron y les dio un anillo color rojo rosado, ¿ya? ¿Qué más? Observan lo que es la presencia de sulfuro de hidrógeno. Si es positivo, yo voy a observar un ennegrecimiento del medio, ¿ya? El Proteus es una de las bacterias que produce un precipitado negro, tanto en la lisina como en el zinc. Si es negativo, no cambia nada. Después veo la motilidad. Como su nombre lo dice, motilidad, quiero ver la movilidad de la bacteria. Entonces, ustedes después al día siguiente, después de llevar a la estufa, si ustedes ven que la bacteria, o sea, que el medio se volvió turbio o que o vieron una difuminación así de las bacterias por los lados, entonces dicen que es motilidad positiva. Pero si el tubo permaneció así como está, no se volvió turbio ni nada, entonces es motilidad negativa. ¿Se entendió o no? Sí, sí. El zinc, ¿para Ya. qué bacterias son? Ya. En el zinc depende, por ejemplo, si hablamos del Proteus, es motilidad positivo, presencia, no, tiene presencia de sulfuro de hidrógeno. Si hablamos de una E. coli, no hay presencia de sulfuro de hidrógeno, sí es motilidad positivo y el indole es positivo. Yo les aconsejo que no, creo que no todos hicieron en sus guías las 5 cepas. Acuérdense que yo les pedí que me envíen, ¿no ves? Su galería bioquímica. Todo esto, por si acaso, es galería bioquímica. Cuando ustedes hacen el sembrado en McConkey, ya, o sea, puede ser Klebsiella, puede ser Salmonella, puede ser E. coli, cualquiera, pero ¿cómo ustedes saben, o sea, qué prueba utilizan para poder identificar qué especie es? La galería bioquímica, para identificar nombre y apellido de la bacteria. En cambio, con el McConkey solamente saben que es enterobacteria, pero no saben qué tipo de enterobacteria. Para eso hacen la galería. Si la doctora les pregunta para qué, porque creo que le gusta preguntar a la doctora. ¿Para qué hacen para qué hacen la galería? Para saber qué tipo de enterobacteria está presente en la muestra. ¿Ya? ¿Qué más? Auxiliar, por ¿Paso al ejemplo, siguiente? nosotros hicimos el Ujú, coli y yo lo tengo ujú, clarito, que es indol positivo, urea negativo, citrato negativo, ujú. sulfuro negativo, movilidad positivo y Muy fermentación bien. negativa, o sea, positivo. Pero lo otro que no los hicimos, estoy en eso de que quería saber, por ejemplo, la Ujú. Klebsiella, qué es positivo y cuál es negativo para poder identificarla. Ya. No sé, creo que no les puse aquí, pero en el grupo yo les dije, ¿no ve? De cada cepa les hice la interpretación. Yo les aconsejo que revisen los mensajes, porque si hablamos de la Klebsiella, el citrato es positivo, la Klebsiella. Urea igual es positivo. Sulfuro de hidrógeno, creo que no, depende, porque hay un grupo que le salió bien y otro grupo que medio que le salió, pero revísenlo.
los mensajes que yo les enviaba y de acuerdo a eso seguía, ¿ya? No creo que la doctora les pregunte así bien específico, pero de todas maneras al menos tienen que saber su cepa, ¿no ve? El de ustedes, porque no creo que les pregunte de las otras, pero al menos para tener una idea. Porque si hablan de Proteus, acuérdense que produce precipitado. En la lisina produce precipitado. ¿Qué más? Produce el pico, la desaminación positiva, que es el pico rojo. ¿Qué más? En el zinc produce presencia de sulfuro de hidrógeno y así. Y también el urea es positivo en el Proteus. Ya. Entonces, ¿qué hicimos en la práctica? Lo mismo, hicieron el cultivo en el agar McConkey, en el SS, el medio SS, ¿para qué le sirve? Para S de Salmonella y S de Shigella. Nosotros no teníamos la cepa de Shigella, no había en ventanilla, entonces solamente nos dieron la cepa de Salmonella, ¿ya? La cepa de Salmonella, cuando ustedes la siembran en ese medio de SS, aparece como si fuera ojito de pescado. Al grupo que le tocó yo creo que lo observó, ¿no ve? Porque se ve como si fuera un puntito negro con un halo alrededor, por eso le digo ojitos de pescado. Y hacen la tinción gran, ¿cómo van a observar bacilos gran? Negativos, ¿no ve? ¿Qué más? La prueba de catalasa les va a salir igual negativo y hacen la identificación. Para la identificación, la galería bioquímica, ahí está el TCI, citrato, lisina, urea y zinc, pero el orden correcto es tal como está TCI, lisina, citrato, urea y zinc. Acuérdense que en el zinc solamente inoculaban, ¿no? Directo, de forma vertical y ya, porque el medio del zinc no es sólido, es semisólido. En cambio, los otros sí son medio sólidos. Por lo tanto, hacían un sembrado, pinchaban y hacían un sembrado en cada uno de ellos. Y creo que lo demás ya les expliqué. Ujú. Ya. El análisis microbiológico del agua, que es el último tema. Em, yo les pedí en su guía que coloquen ambos, ¿no ven? Pero la mayoría solamente puso uno. ¿Ya? ¿Qué es lo que hicieron? Primero hicieron el recuento de aerobios mesófilos. Una fila hizo aerobios mesófilos y la otra fila hizo el recuento de número más probable. ¿Ya? Entonces, para eso ustedes tienen que dominar lo que es las diluciones. Ya no se confundan cuando la doctora les diga, porque les va a decir cómo hace las diluciones, ustedes tienen que explicarles bien. Si es posible, llévense marcador. Yo creo que pueden utilizar la pizarra para poder explicar, decirte esto, pasamos así, así, así. Llévense por si acaso, ¿ya? Entonces, la muestra, creo que otros utilizaron agua y otros utilizaron refresco, ¿ya? Cualquiera de las dos. Entonces, tenían 90 ml de la solución reguladora de pectona en un matraz. ¿Qué es lo que ustedes hicieron? Simplemente de la muestra, ya sea agua o refresco, pasaron 10 ml al matraz que contenía los 90 ml de la solución reguladora de pectona. Y a partir de eso hacían las diferentes diluciones. ¿Ya? Tenían uno en 100, uno en 1000, uno en 10.000 y uno en 100.000. Lo único que hacían es pasar un ml. En este caso, ustedes utilizaron diferentes punteras, no utilizaron las mismas, porque si utilizarían las mismas, se contaminarían, ¿no? Entonces, en vano es hacer dilución. Por eso, para cada dilución, se utiliza diferente puntera. Si la doctora les pregunta, ¿hicieron con una sola puntera? Ustedes le dicen, no, doctora, utilizamos diferentes punteras para hacer las diferentes diluciones. Entonces, lo único que hacían era pasar de la dilución 1 en 10, sacaban un ml, pasaban al tubo. Luego descartaban esa puntera y utilizaban otra puntera y así sucesivamente. En este recuento de aerobios mesófilos hicieron de dos maneras, lo que es profundo y superficial. Se les dio, no sé si creo que eran 6 placas, ¿no ven? La doctora les dijo que empiecen de la dilución uno en 1000, uno en 100 no hicimos y uno en 10 tampoco. Entonces, donde está esa rayita, quiere decir que todo eso hicimos. Por lo tanto, teníamos el agar PSA, ya ustedes lo llevaron, creo que esa era la práctica que nos equivocamos, ¿sí, no ve? ¿O no? Creo que era esa, que se Sí, llevaron los era medios del otro grupo y Ay, todo. Yo creo que se acuerdan muy bien. sí, nosotros nos hemos equivocado, Ya. agarramos de la muestra del A en lugar de hacer con la nuestra. Ajá, ya. Entonces, yo les di por cada mesón 6
cajas Petri. 3 cajas Petri para hacer el profundo y 3 cajas Petri para hacer el superficial. Entonces, si hablamos del profundo, ¿qué es lo que hacían ustedes primero? Primero agregaban 1 ml de la dilución 1 en 100, sacaban 1 ml con una puntera y agregaban a la caja Petri, ¿no ven? De la dilución del tubito, sacaban 1 ml y colocaban a la caja Petri. Después de eso, recién agregaban el agar. El agar ya tenía que estar en baño María y todo directo para poner. Lo mismo hacían con las otras ilusiones. Solo hicieron 3 ilusiones. Uno en 1000, uno en 10.000 y uno en 100.000. Lo mismo con los otros. ¿Ya? En cambio, en la superficial era al revés. Primero agregaban el agar, después recién la muestra diluida. Entonces, colocaban el agar hasta que cubra todo y después 100 microlitros, 0,1 ml es 100 microlitros, no se confundan. Para el profundo agregaron 1 ml de la muestra diluida. En cambio, para el superficial es 0,1 ml, que equivale a 100 microlitros. Esa cantidad agregaron. Primero agregaron el agar, después recién la muestra diluida, que es 0,1 ml. ¿Ya? Y no sé cómo les salieron los resultados, creo que no enviaron a este grupo. ¿Les creció o no les creció? Creo que la mayoría sí, ¿no ve? Sí, o sí. Sí, Elsie creció. Mm. Ah, ya.